Parte 5. Las lecciones como instrumento educativo. Gramática. El estudio de la gramática es difícil. Diré muy poco en este apartado sobre la gramática propiamente tal del latín y de nuestro idioma materno. En primer lugar, al ser la gramática un estudio de las palabras y no de las cosas, no es para nada atrayente para el niño y no debiera haber premura en que inicie su estudio. La gramática inglesa, en particular, en tanto depende de la posición y la conexión lógica de las palabras, es difícil de entender para él. A este respecto, la gramática latina es más fácil, ya que el cambio de forma de una palabra para denotar el caso es lo que un niño puede percibir con su ojo físico, y por lo tanto le queda más claro que las ideas abstractas de caso nominativo y objetivo que existen en inglés. Por lo tanto, si solo aprendiera en esta etapa temprana, hasta los 9 años, las declinaciones y uno o dos verbos, está bien, aunque solo sea para ayudarle a reconocer cómo se comporta la gramática inglesa cuando se refiere a un cambio en caso o modo, sin mostrar ningún cambio en la forma de la palabra. La gramática española tiene características propias que pueden estudiarse en la obra de acceso público Manual de la Nueva Gramática de la Lengua Española de la Real Academia Española o este curso en línea. Gramática latina. En cuanto a la enseñanza de la gramática latina, creo que lo mejor que puedo hacer es mencionar un libro para principiantes que realmente aporta. A los niños de 8 y 9 años les gusta bastante. A First Latin Course de Scott y Jones, y es de gran importancia empezar a estudiar algo con placer. La pregunta queda abierta. Sin embargo, si es deseable comenzar el latín a una edad tan temprana. La gramática inglesa es un estudio lógico. Debido a que la gramática inglesa es un estudio lógico y se ocupa de las oraciones y las posiciones que las palabras ocupan en ellas, en lugar de solo las palabras y lo que son en sí mismas, es mejor que el niño comience con la oración y no con las partes de la oración, es decir, que aprenda un poco de lo que se llama análisis de oraciones antes de aprender a analizar sintácticamente cada palabra y cláusula, que aprenda a dividir oraciones simples en cuanto a la cosa de la que se habla y lo que se habla al respecto de ella. El gato se sienta en la chimenea antes de perderse en la niebla de la persona, el modo y la parte del discurso. Así que tomé el siguiente libro, que era de gramática, decía cosas extraordinarias sobre los sustantivos y los verbos y las partículas y los pronombres y los participios pasados y los casos objetivos y los modos subjuntivos. ¿Qué son todas esas cosas?, preguntó el rey. No lo sé, Su Majestad. Y la reina no sabía, pero dijo que sería muy adecuado para que lo leyeran los niños. Los mantendrá tranquilos. Tomado de Palace Tales, de H. Fielding. Es tan importante que los niños no estén desconectados como lo estuvieron este rey y esta reina, que añado un par de lecciones introductorias de gramática como un solo ejemplo, a menudo más útil que muchos preceptos. Lección 1. Las palabras que se ponen juntas para que tengan sentido es lo que se denomina una oración. Silla de avena de cebada realmente buena y cereza no es una oración porque no tiene sentido. Tom ha dicho su lección, es una oración. Es una oración porque nos dice algo sobre Tom. Toda oración habla de alguien o de algo y nos dice algo sobre lo cual habla. Entonces una oración tiene dos partes. 1, la cosa sobre la que hablamos y 2, lo que decimos sobre tal cosa. En nuestra oración hablamos de Tom, decimos de él que ha aprendido la lección. La cosa de la que hablamos a menudo se llama el sujeto, que simplemente significa aquello de lo que hablamos. La gente a veces dice, el tema de conversación era tal y tal, que es otra forma de decir, lo que estamos hablando era
tal y tal para aprender. Las palabras que se ponen juntas para que tengan sentido forman una oración. Una oración tiene dos partes, aquello de lo que hablamos y lo que decimos al respecto. Aquello de lo que hablamos es el sujeto. Lengua extranjera. En el original, esta sección se refiere al aprendizaje del idioma francés en tanto lengua extranjera primordial para el angloparlante, pero no necesariamente para el hispanohablante, por lo cual nos hemos tomado la libertad de adaptarla y de esa forma ampliar el aprendizaje a cualquier lengua extranjera que escoja el educador de habla castellana. El idioma extranjero debe aprenderse como la lengua materna, no a través de la gramática, sino del habla viva. Entrenar tanto el oído para que distinga los vocablos extranjeros, así como los labios para que los produzcan, es una parte valiosa de la educación de los sentidos, parte que debiera iniciarse lo más pronto posible. Reitero que todas las personas educadas deberían poder hablar un idioma extranjero. No creo que exista otra nación civilizada tan torpe en adquirir lenguas extranjeras como lo somos nosotros los ingleses del tiempo actual. Pero probablemente la culpa radica más en la forma en que nos dedicamos al estudio que en una incapacidad natural para los idiomas. Por ejemplo, en lo que respecta al francés, lo cual se aplica a cualquier otro idioma extranjero, nuestras dificultades son dobles: la falta de vocabulario y lo que nos cuesta producir los sonidos desconocidos. Es evidente que estos dos obstáculos debieran eliminarse en la primera infancia, es decir, el niño nunca debiera ver palabras impresas del idioma extranjero hasta que haya aprendido a decirlas con tanta facilidad y rapidez como si se tratara de su lengua materna. La verdadera causa de nuestra dificultad nacional para pronunciar el idioma extranjero radica en el deseo de aplicar sonidos de nuestro idioma materno a combinaciones impresas de letras en la lengua extranjera. Reitero que el vocabulario del niño debe aumentar constantemente, por ejemplo, a razón de media docena de palabras por día. Piense en 1500 palabras en un año. El niño que tiene esa capacidad de palabras y sabe cómo aplicarlas puede hablar el idioma extranjero. Por supuesto, su maestra se encargará de proporcionarle palabras y también expresiones, y a medida que aprenda nuevas palabras, debe ponerlas en oraciones y usarlas diariamente. Esta tarea se verá facilitada para el maestro utilizando una libreta en la que se registran las palabras y las oraciones nuevas que adquiere el niño. El niño pequeño no se avergüenza de decir palabras en el idioma extranjero. Él las pronuncia con tanta sencillez como si fuera en su lengua materna. Sin embargo, es muy importante que adquiera un acento sin tacha desde el principio. Puede no ser muy aconsejable dejar a los niños pequeños en manos de una institutriz o una niñera que hable la lengua extranjera, pero quizás es posible que media docena de familias contrate a una dama que hable el idioma extranjero, que dé media hora diaria a cada familia. Método de M. Gowin. Un serio esfuerzo por abordar el estudio de las lenguas extranjeras de manera racional y científica está en marcha hoy. No tengo ninguna duda en declarar que la obra de M. Gowin, The Art of Teaching and Studying Language, es el intento más importante que se ha hecho hasta ahora, inicios del siglo XX, para que el estudio de las lenguas entre el ámbito de la educación práctica. De hecho, la gran reforma en nuestros métodos de enseñanza de idiomas modernos debe su origen a este notable trabajo. La idea primaria de adquirir un nuevo idioma, así como un niño adquiere su lengua materna, es absolutamente correcta. Ya sea correcto o no, el paso siguiente de analizar un idioma es un cierto número, digamos 15 de series exhaustivas. Podemos reiterar
que es indiscutible que el oído y no el ojo es el órgano físico para aprender una lengua, tan cierto como que es por la boca y no por el oído que nos apropiamos del alimento. Ya al establecer únicamente estos dos puntos, el libro de M. Goin es una valiosa contribución al pensamiento educativo. De igual importancia es su tercera postura, la cual dice que el verbo es la clave de la oración, y es más, que es el puente viviente entre el pensamiento y el acto. Sostiene también que el niño piensa en oraciones, no en palabras, que sus oraciones tienen una secuencia lógica, que dicha secuencia es temporal, siendo el orden de las operaciones en, por ejemplo, el crecimiento de una planta o la molienda de maíz en un molino. ¿Qué tal como el niño percibe las operaciones, así tiene absoluta necesidad de expresarlas, que su oído solicita las palabras que expresan lo que piensa, su memoria atesora tales palabras y que su lengua las reproduce? Sin duda, el método de M. Goin debería tener más éxito que cualquier otro para sumergir al estudiante, niño o adulto, en el pensamiento expresado en la lengua extranjera. Por ejemplo, si se está todo el día tratando de elaborar una serie en francés, llegas a pensar en francés, a soñar en francés, a hablar francés. Además, uno tiene la deliciosa sensación de que por fin se nos aclara el camino para llevar a cabo toda la enseñanza en el idioma de estudio. Contamos con la serie de arte y la serie de la abeja y el río y la serie de personajes y la serie de poeta y cualquier serie que nos guste. Pensamos en las cosas en su orden temporal y en su secuencia natural. Obtenemos los correctos verbos, sustantivos y adjetivos que necesitamos. Actuamos con ellos y en sorprendentemente pocas oraciones, oraciones muy cortas también, conectadas por y has dicho todo lo que es esencial para el tema. Todo es una sorpresa constante, como el juego de los niños, que desentierra lo más extraordinario y fuera de lo común que se puede imaginar a través de una docena de preguntas. La serie. De tal forma, un lenguaje que se aprende con el método de M. Goin es una educación liberal en sí misma. Aprendemos cuán pocas y simples son, después de todo, las concepciones que conoce la mente humana y cuán pocas y simples, dejando de lado la mera palabrería, son las palabras necesarias para expresarlas. Realmente usted aprende a pensar en el nuevo idioma porque no tiene más que vagas impresiones sobre estos actos o hechos en su lengua materna. Usted ordena sus pensamientos en el nuevo idioma y habiéndolo hecho, las palabras que los expresan se convierten en una posesión inalienable. Aquí hay un ejemplo de una serie elemental que muestra cómo el sirviente enciende el fuego. El sirviente toma una caja de fósforos, toma, abre la caja de fósforos, abre, saca un fósforo, saca, cierra la caja de fósforos, cerrar, enciende el fósforo, enciende. El fósforo humea, humea. El fósforo se quema, quema. Y esparce olor a quemado por la cocina, esparce. Mira el fuego, mira. Y guarda la cáscara de fósforos en su lugar, guardar. Este ejemplo citado no logra dar satisfactoriamente la idea de la importante obra de M. Goin. ¿Cómo aprende el niño? Lo que sea que se diga sobre los métodos del señor Goin, los pasos para llegar a tales métodos son indudablemente científicos. De un niño, él aprende lo siguiente. Desgraciadamente, el niño ha permanecido hasta el presente como un consabido enigma, que nunca nos hemos tomado la molestia suficiente de descifrar o examinar. El niño pequeño, que a la edad de 2 años no emite más que exclamaciones sin sentido, a la edad de 3 años se encuentra en posesión de un lenguaje completo. ¿Cómo logra esto?
¿Y existe una explicación para este milagro o no? ¿Es un problema que tiene posibilidad de ser desvelado? El órgano del lenguaje, pregúntele al niño, no es el ojo, es el oído. El ojo está hecho para los colores y no para los sonidos y las palabras. Esta tensión continua y contraria a la naturaleza, esta tensión continua y contraria a la naturaleza del órgano de la vista, esa forzada precipitación en que incurre el acto visual, produjo lo que había de producir una enfermedad de la vista. Esto se refiere a los esfuerzos hercúleos de M. Goin intentando aprender alemán. Conocía el método de todos, se aprendió todo el diccionario y al final descubrió que no sabía ni una palabra de alemán tal como se habla. Regresó a Francia después de una ausencia de 10 meses y descubrió que su sobrino pequeño, a quien había dejado siendo un niño de 2 años y medio, aún sin poder hablar, que en el mismo lapso había logrado lo que su tío no había podido alcanzar. ¿Qué es esto?, pensé yo. Este niño y yo hemos estado trabajando al mismo tiempo, cada uno en un idioma. Él jugando alrededor de su madre, corriendo tras las flores, las mariposas y los pájaros, sin cansancio, sin esfuerzo aparente, sin siquiera estar consciente de su trabajo, es capaz de decir todo lo que piensa, expresar todo lo que ve, comprender todo lo que oye, y cuando comenzó su trabajo, su inteligencia era todavía un futuro, un destello, una esperanza, y yo, versado en ciencias, versado en filosofía, armado de una voluntad poderosa, dotado de una memoria poderosa, a nada he llegado o a prácticamente a nada. La ciencia lingüística de la universidad me ha engañado, me ha guiado mal. El método clásico con su gramática, su diccionario y sus traducciones es una ilusión. Para descubrir el secreto de la naturaleza, debo observar a este niño. El señor Goin observa al niño y la obra en cuestión es el resultado de sus observaciones. El método de enseñanza puede ser variado, en parte porque el recomendado por M. Goin requiere un dominio perfecto de la lengua francesa, y los maestros que no se sientan seguros en su manejo de la lengua extranjera encuentran que un método convencional basado en libros e imágenes es más fácil de trabajar y quizá igual de eficaz, más eficaz, piensan algunas personas, pero sea como fuere, es a M. Goin a quien debemos la idea fundamental. Es satisfactorio encontrar principios que nosotros hemos promovido continuamente, enunciados en esta obra tan reflexiva. Por ejemplo, si uno aprende francés sin saber leerlo, ¿cómo lo hace el niño? Ya no habrá mucha mayor dificultad para pronunciarlo que para pronunciar palabras en el idioma materno. ¿Qué hay de la ortografía?, preguntará usted. ¿La ortografía? Se aprenderá como lo aprenden los niños pequeños franceses, como usted mismo ha aprendido la ortografía de su lengua materna, que es 10 veces más difícil que la francesa. Y esto sin dejar que el estudio de la ortografía estropee la ya adquirida pronunciación. Además, la ortografía es algo que se puede reformar, lo cual es difícilmente el caso de la pronunciación. Debemos elegir entre los dos males. M. Goin habla de la posibilidad de que un niño aprenda otra lengua, incluso el chino, de la cuidadora china, y sus palabras me recuerdan un ejemplo extraordinario de la facilidad de un niño para aprender idiomas. En una ocasión en que hablé en público sobre 3 niños pequeños, todos de 3 años, pero de familias diferentes, cuyos padres eran inglés y alemán, dije que estos 3 niños conocidos míos podían decir cada uno todo lo que tenían que decir, expresar toda la gama de sus ideas con igual soltura y fluidez en los 2 idiomas.
Al final de la reunión, un caballero presente se adelantó y respaldó mis comentarios. Dijo que tenía un hijo cuya esposa era una dama alemana y que ahora era misionera en Bagdad. Tienen un hijo de 3 años y su hijo habla 3 idiomas con perfecta fluidez: inglés, alemán y árabe. Sin duda, el niño olvidará 2 de los 3. Y esto no es un argumento para enseñar lenguas extranjeras a los bebés, pero sin duda es una prueba de que la adquisición de una lengua extranjera no tiene por qué presentar dificultades insuperables para ninguno de nosotros.